Pues muchas gracias, Melio, presidente de la Academia Ecuatoriana de Ciencias y Ingeniería, por esta invitación a ser parte de la academia, en la cual fui nominado por tu persona, doctor Sáenz y doctor Roldán, quienes me presentaron al cuerpo directivo de la academia y fui aceptado por unanimidad para incorporarme. Y con esta ponencia de hoy doy mi incorporación completa y es mi acto de bienvenida a la academia y espero que lo que les voy a contar sea de interés porque es una mirada muy particular, resultado de años de trabajo que llevo realizando en la materia de innovación, pero siempre desde la mirada estratégica. Un poco para presentarme, soy Cristian Stay, soy socio fundador de la consultora Stay Consulting, que nació en Barcelona en el año 2013. Somos una plataforma global de consultoras y profesionales interesados en la innovación, la estrategia y la ingeniería de proyectos. Son los tres ámbitos que yo además me he especializado. Soy doctor en proyectos de innovación tecnológica, soy doctor en ciencias sociales, jurídicas y administrativas, soy doctor en sociología avanzada, tengo un postdoctorado en ingeniería de proyectos, tengo una maestría en la Universidad de León en gestión estratégica, soy también máster en recursos humanos y gestión del conocimiento en la misma Universidad de León, soy magíster en ingeniería informática, mención CAD-CAE por la Universidad Técnica Federico Santa María, tengo un diplomado, dos diplomados en ciencias políticas en la Academia de Guerra Naval de Chile y tengo diferentes estudios en diferentes ámbitos ligados al comportamiento humano y grupal, ámbitos de la ingeniería y ámbitos de la estrategia. Y soy ingeniero civil en informática por la Universidad Técnica Federico Santa María. Con esta introducción voy a dar inicio a mi discurso de bienvenida a la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos ven o van a ver esta presentación. Soy Cristian Stay, doctor en proyectos de innovación tecnológica, doctor en sociología avanzada, doctor en ciencias jurídicas, administrativas y sociales en la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Barcelona y Universidad Internacional de Cataluña. Tengo un postdoctorado en ingeniería de proyectos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Soy ingeniero civil en informática por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Tengo dos maestrías en la Universidad de León en gestión estratégica y en recursos humanos y gestión del conocimiento. Soy magíster por la Universidad Santa María de Chile en ingeniería informática, mención CAD-CAE. Tengo estudios de ciencias políticas en la Academia de Guerra Naval de Chile a nivel de diplomatura. Tengo una ingeniería en calidad por la Universidad Santa María y también tengo estudios en diferentes centros ligados al desarrollo humano y cognitivo en España, Chile y Ecuador. Con esta ponencia de hoy doy mi charla de bienvenida al ser aceptado como miembro de la Academia Ecuatoriana de Ciencias e Ingeniería con el tema el relato de la innovación en la historia y la estrategia en la sociedad, las organizaciones y las personas. Quiero comenzar nuevamente agradeciendo al doctor Melio Sáenz y al doctor Rafael Roldán, quienes me nominaron a la academia y fui aceptado por unanimidad por sus miembros fundadores. Y espero con esta ponencia y con esta incorporación seguir aportando al campo de la innovación y la estrategia, tanto en el Ecuador como en los diferentes países desde donde la academia podamos proyectar el conocimiento que se está generando en Ecuador, no solamente en el ámbito de la innovación y la ingeniería, sino también en el ámbito de las ciencias y la ingeniería. Y obviamente también desde la estrategia. La ponencia que voy a hacer hoy día, que tiene este nombre, y con esto también quiero agradecer a quienes me han acompañado durante mucho tiempo, que son mis hijas, Karina y Elena. Me decían que es un nombre muy singular porque se llama El relato de la innovación en la historia y la estrategia en la sociedad, las organizaciones y las personas. ¿Por qué he querido dar esta mirada? Porque comúnmente nosotros hablamos mucho de estrategia, usamos mucho la palabra estrategia, cualquier cosa que tiene un orden le llamamos estrategia, pero ha tenido una evolución muy curiosa a lo largo de la historia en tres ámbitos. En el ámbito del colectivo humano, que yo he sintetizado como sociedad, en el ámbito de las organizaciones, instituciones, empresas,
de diferente tipo y en el ámbito de las personas, de nosotros en el día a día. En ese sentido, lo que estoy presentando ahora es un relato, es decir, un relato que habla de un relato que habla de cómo las personas en el ámbito individual y también colectivo, grupal y asociativo han ido usando la palabra estrategia, pero cómo se ha ido modificando a lo largo de la innovación. Y eso es lo que quiero contar. Antes de proseguir, quiero también agradecer a quienes han estado conmigo todo este tiempo, que es mi padre, José, mi madre María, mis hermanos, y también a las diferentes instituciones en las cuales me he formado, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad Santa María, Campus Guayaquil, la Universidad de León, la Academia de Guerra Naval de Chile, y así diferentes instituciones en las cuales me han permitido formarme. Comencemos con la presentación, en la cual, como decía, voy a tocar estos tres ámbitos, en los cuales quiero que se entienda que lo que voy a exponer es un conjunto de ideas organizadas en el tiempo, pero también con una mirada distinta. No pretendo hacer una presentación rigurosamente académica, sino que quiero ir plasmando ideas a través de ejemplos. También quiero advertir que no veamos los ejemplos como la palabra final. Los ejemplos los uso como un artilugio que va a darle un sentido al guión argumental que estoy dando, pero no son la esencia. Lo que quiero extraer de los ejemplos es que al unirlos de cierta manera, extraigo unas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Con esta idea en mente, doy comienzo a los diferentes temas que voy a abordar el día de hoy. Son estos temas en los cuales los he agrupado con una revisión del estado actual de la innovación y la estrategia, para luego proceder a conversar un poco o dar una mirada muy grande a lo que es la evolución de la innovación y la evolución de la estrategia, para luego proceder a profundizar los tres temas que son centrales en mi ponencia de hoy, para concluir con algunas reflexiones. Como todo tema que aborda con la innovación, muchas veces nosotros nos salimos de los cánones tradicionales. La innovación es salirse respetando lo que existe. La innovación es asumir riesgos, pero donde el riesgo no es un problema, es una variable que se asume. Y eso es muy coherente con la estrategia. Por eso, en la presentación que he preparado, muchos de estos elementos van a aparecer. También quiero hacer un recorrido por los conceptos centrales de innovación y estrategia en diferentes culturas. Y voy a poner diferentes autores y diferentes casos. Probablemente quien me escuche o quien escuche esta ponencia va a decir, es que faltó alguien. Probablemente sí. El mundo es muy grande, la historia de la humanidad es muy extensa. Por lo tanto, voy a exponer algunos que permiten ilustrar las ideas. Pero por supuesto, podemos ampliar todo lo que voy a hablar con muchas situaciones, personajes, casos y situaciones que están ocurriendo hoy en día. Comencemos con un primer punto. Vamos a hablar de lo que es la innovación y la estrategia y qué le da este nombre tan singular entre la hermeneusis de su polisemia y su taxonomía. Y me hago una pregunta, ¿realmente interesa eso? ¿Por qué lo planteo así? Porque comúnmente estos términos de innovación y estrategia, como veremos más adelante, están plagados de clasificaciones, definiciones, y hoy día, gracias a las redes sociales, nos encontramos con situaciones de que aparecen más términos, más definiciones, y les vamos dando un sentido de valor que podemos cuestionar o no, pero nos están permeando y plasmando la sociedad, y nos están plasmando y permeando lo que estamos hablando. Sin embargo, hay una historia. Leí hoy en la mañana, en redes sociales, que decía, somos la última generación que vamos a conocer los autores fundamentales, porque hoy todo lo que se ha escrito en las redes sociales en los últimos 5 años es el futuro del conocimiento. Lo que pasó antes, probablemente, si no está en redes sociales, ya dejó de existir. Probablemente esta ponencia va a hablar de cosas que ya no se ven en redes sociales, o resurgen como si fueran novedad. Hace unos días atrás alguien publicó un artículo de Gareth Morgan muy interesante, que además está en su libro Imágenes en las organizaciones, en donde decía que las organizaciones son organismos y que han evolucionado de un modelo máquina. Yo le comentaba a esta persona por red social, le decía, muy interesante lo que dice, pero este mismo autor, en el libro donde plasmó estas ideas de que las organizaciones somos máquinas o somos organismos, también planteaba 5 más, o sea, 7. Y la verdad que este mismo autor decía
que las organizaciones, los humanos, nos movemos en nuestras 7 organizaciones y hasta el día de hoy eso es válido. Pero ¿qué quiero decir? Que los conceptos de innovación y estrategia están hoy día dominados por redes sociales, olvidándonos que ya hay muchos pensadores que ya dijeron cosas que hoy día son válidas y se recuperan como novedosas. ¿Por qué hablo de hermeneusis? La hermeneusis es este concepto que dice que nosotros reconstruimos las cosas conforme las interpretamos desde nuestra mirada. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional, gracias a la cual he podido recorrer muchos países de forma física y presencial, y también he podido tener contacto a nivel virtual con personas de diferentes continentes, que la innovación y la estrategia son muy distintas. Nosotros creemos que la innovación y la estrategia es como la interpretamos, pero a veces nuestras interpretaciones son acotadas o son muy ricas, pero son diferentes a las de otras personas. Entonces nosotros, la mirada que hacemos a las cosas es en base a nuestra historia y a lo que queremos aceptar y entender de la historia. La hermenéutica, que es la ciencia que se preocupa de cómo interpretamos y comprendemos lo que nos rodea a partir de los textos, porque a veces ni siquiera nosotros conocemos la realidad. Nosotros la conocemos a partir de lo que leemos y de lo que nos gusta de lo que leemos. Hace que nuestras definiciones y toma de decisiones sean distintas a las que se tomarían o tomaría otra persona o yo mismo en otras situaciones. Y lo otro importante es que eso nos ha llevado a una taxonomía de las cosas. Hoy día clasificamos las innovaciones, clasificamos las estrategias. Y lo otro, se produce una polisemia. Es decir, no hay una definición final. Coexistimos y convivimos en diferentes definiciones. Y no hay buenas ni malas. Yo me asusto cuando alguien dice, es que la innovación es esto, la estrategia lo dijo esto. O a veces yo también me asusto cuando dice, es que el doctor está y dijo esto y es lo que hay que hacer. Yo a veces digo, cuidado, todos estamos aportando en el conocimiento, pero hay conocimiento antiguo y presente. Dicho esto, profundizo un poco. A nivel de innovación y saltándome todas las definiciones, y esto es algo que he escuchado desde hace 30 años, cuando por primera vez yo comencé la innovación. Yo quiero comentar algo de mi historia. Yo recuerdo el año 1995, vivía yo en Chile y postulé a la beca Presidente de la República, la cual gané. Y me pregunta el funcionario, ya cuando me la conceden, me dice, ¿qué vas a estudiar? Yo le digo, innovación, en 1995. Y me pregunta, ¿qué es eso? Se lo expliqué y me dijo, Cristian, probablemente tú nunca vuelvas más a Chile. La verdad que he seguido volviendo a Chile, pero también es cierto, he podido ir recorriendo muchos países. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces la innovación no es solamente una definición, es una actitud. Yo también recuerdo cuando le dije a mi jefe en aquella época, me voy a estudiar innovación, me dijo, eso viene, me dijo. Quizás no iría en 30 años. Y mira cómo estamos. Y también recuerdo a mi padre, que me dijo, hijo, estás estudiando el futuro. Con esas historias, quiero decir algo importante, que en la innovación no importa el resultado o cómo lo hiciste. Lo que importa es que la innovación o lo que conseguiste, que muchas veces no es innovación, es que sea estratégico. Eso es muy importante. Hoy en día se ven muchas cosas que se dice que son innovación, pero son simplemente mejoras conceptuales, mejoras de proceso, pero no es realmente estratégico. Y veamos por qué. Porque la innovación en las diferentes culturas y en los diferentes momentos de la historia de la humanidad se trata de identificar un problema de tal complejidad, de tal calibre, cuya solución encuentre o genere una demanda lo suficientemente atractiva para atraer inversión y justifique su producción regular. Es decir, tiene que ser algo realmente complejo. Hoy día, por ejemplo, la gente dice, he puesto una plataforma y estoy innovando para mejorar mi capacidad de venta. Michael Porter decía que eso es gestionar, ni siquiera es ser estratégico. También me encuentro a veces con personas que dicen, estamos aplicando la innovación en un proceso social para mejorar la fila de atención a los ciudadanos. Eso puede ser innovador, pero según como lo veamos, a lo mejor simplemente es un refinamiento conceptual o una mejora política. Pero no quiero centrarme en eso,
sino que quiero centrarme en la relevancia futura. La innovación es tener la capacidad de buscar problemas de tal complejidad que hoy día se llaman wicked, problemas cuya solución no ha sido encontrada o las soluciones que aparentemente se han encontrado no son válidas o son insuficientes. Son problemas que probablemente no existe conocimiento o hay que construir herramientas para poder comenzar a resolverlos o entenderlos. Y son problemas que cuando uno encuentra soluciones, empieza a evolucionar el problema. Ese es un problema de tal calibre. Pero eso hace que la solución que se encuentre permita que la competencia desaparezca, porque es muy complejo, demanda mucho esfuerzo, que muchos competidores van a desaparecer. Por eso los líderes en innovación, países, empresas, personas, son empresas que se caracterizan por estas actitudes de cambio. Muchas veces se habla que la innovación es motivación, pero es motivación por esto, porque se está abordando un problema cuya solución demanda no solamente un esfuerzo económico físico, sino un esfuerzo intelectual que muchas veces no podemos conseguir o alcanzar. Pero lo otro, la solución debe atraer inversión y justificar una demanda que justifique una producción regular. Hablemos ahora un poquito de estrategia. La estrategia es algo fluido y flexible. Es el soul que guía las acciones. La estrategia no es la planificación estratégica. La estrategia es ese pensamiento que nos guía incluso cuando la planificación se hace innecesaria. La estrategia es un espíritu que guía a los cuerpos, a las personas, a los pensamientos, hacia algo que nos va a producir un bienestar o va a generar una situación nueva. Innovación y estrategia es la reflexión del camino a seguir para un futuro deseado y que no existe. Eso quería compartir. Ahora bien, ¿por qué le he llamado hermeneusis? Porque todas estas definiciones surgen de irse abriendo el conocimiento. Lo que me preocupa muchas veces es que la academia, cuando me refiero a academia, ahora lo digo en un término acotado, digo las universidades, los centros de formación, no existen cursos de pensamiento estratégico, no existen cursos de estrategia, existen cursos de planificación estratégica, pero falta esto otro. Ya veremos por qué. Y cuando hablamos de innovación, los cursos que existen o son de gestión de la innovación, que está muy bien y son de los mejores que se encuentran, pero no existen cursos de innovación centrados en la esencia. Y también veremos por qué. Lo que sí existe es mucha información sobre taxonomías, gente o autores que dicen la innovación es esto y la estrategia es esto otro. Eso está muy bien porque ayuda a ordenar el conocimiento, pero no hay que hacer que cierre el conocimiento. Pasemos ahora a los otros dos temas que me interesan. Hablemos un poco de la evolución de la innovación y la evolución de la estrategia. Hablemos de un poco de la historia de la innovación. La innovación no nació ahora, nació hace muchos siglos, nació con la historia de la humanidad. La innovación es una cualidad humana. Otra cosa es que no la apliquemos, no la veamos. Yo diría que la innovación lo hacemos todos los días. La innovación, según diversos autores y según una recopilación que yo he hecho, que he preparado, tiene 4 momentos históricos importantes. Por supuesto, es debatible completamente, pero la he clasificado porque hay 4 esencias que quiero extraer. Hay un primer momento en la evolución de la innovación que yo le llamé la época oscura de la innovación. No porque fuera negativa, sino porque estaba mal vista o no se entendía. Que surge por la Grecia, por la historia de la Grecia, con los grandes pensadores, en los cuales ya se hablaba de que la innovación eran las cosas nuevas, aquello que no estaba en la norma. Lo cual, desde el punto de vista de los grandes pensadores griegos, estaba muy bien, porque ellos podían permitirse eso. Hoy en día se ha perdido un poco esa esencia, pero sí existe un campo de conocimiento que se llama la filosofía de la innovación, que ha tomado los principales aportes intelectuales de esa época y se está reflexionando sobre la innovación. Ahora, toda esta historia avanza a lo largo de la historia hasta aproximadamente el siglo XVI, pero desgraciadamente todo lo que era nuevo, se fue perdiendo, ¿ya? Y se consideraba la innovación como algo del demonio. Quizás por la religiosidad, quizás la falta de conocimiento, pero todo lo que era nuevo
que era innovador, los avances originarios en la química, en la mecánica, o simplemente pensar algo tan simple como que la Tierra era plana, redonda o rectangular o triangular, ya podía significar la muerte. Te podían quemar. Y eso es lo que se llama la época oscura, en donde lo nuevo atenta contra lo establecido. Se aprendieron grandes cosas de aquella época, que ir contra lo establecido podía no ser el camino estratégico para la innovación. A veces, para introducir una innovación, hay que moverse dentro de lo establecido para producir el cambio. La segunda época histórica es el punto de inflexión, que yo he llamado el renacimiento de la innovación como una necesidad conceptual. Aquí básicamente ya el conocimiento humano avanzó a lo largo de la historia y nos encontramos ya con los grandes pensadores, que nos decían cosas como que la innovación ya es un concepto que deberíamos comenzar a definir. No se sabía muy bien si era parte del método científico, pero sí se asociaba a lo novedoso. Y eso es importante porque se asoció a lo novedoso, cuyo origen viene de una palabra etimológica ligada a lo nuevo, pero con el tiempo, en esta época, se vio que la innovación debía ser una novedad que aporta valor. Hoy en día, muchas cosas que se llaman innovaciones son novedosas y su valor no es innovacional, es un valor cualquiera. El valor innovacional tiene que ver con lo que mencionaba antes, que tiene que apuntar a encontrar una solución que va a reconstruir y deconstruir lo que sabíamos con antelación, produciendo un bienestar mayor o superior al cual tenemos hoy en día. Y esto es importante porque cuando hablamos de innovación aparecen dos ideas, la invención y la novedad, que en esa época, si bien aparecieron ligados, se fueron separando. Y hoy en día se habla de que una innovación es una invención que llega al mercado. Y eso es importante. O sea, tiene esta capacidad de generar una demanda y una inversión. Y una invención es una novedad que aporta un valor innovacional. Y eso se asocia a lo que decía antes, de que la innovación debe centrarse en realmente problemas, perdonen la expresión, sé que estoy en la academia, pero me lo puedo permitir ahora, que sean realmente fuera de serie. Problemas cojonudos, problemas que den miedo resolverlos, problemas que desmotiven solamente el comenzar a pensarlo. Pero eso es lo que pasó esa vez. Terminamos con una innovación más formal, ya empezó a reflexionarse sobre ella y se diferenció de novedad e invención. Y hasta el día de hoy eso se mantiene. La tercera época importante tiene que ver con el rol de las instituciones. La humanidad se fue organizando y aparecieron organizaciones diferentes, asociaciones científicas, academias científicas, movimientos artísticos, organizaciones mundiales, la OIT, las Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque estoy hablando entre el siglo XIX y el siglo XXI. La Organización de Naciones, empiezan a salir normas, el arte de la guerra, cuando me refiero al arte de la guerra son las normas internacionales de la guerra, la Cruz Roja empieza a aparecer para regular las guerras. Menciono guerra porque es un tema importante en innovación, en la historia de la innovación. Empiezan a aparecer organismos que regulan la relación entre naciones y por ahí también obviamente empiezan a hacer la economía. Y aquí aparece formalmente la innovación como un concepto económico a través de autores de la línea conservadora, porque en realidad es donde ahí tenemos más literatura. Pero la innovación también apareció en el mundo asiático, donde la innovación estaba atada al arte, y en el mundo que podríamos decir de la línea que hoy en día se llamaría tras la barrera del mundo no capitalista, que era la innovación de los sistemas centralizados político-económicos. Pero la innovación estaba presente en diferentes sitios y se empezaron a generar políticas. Y así aparecen definiciones. La innovación, existen dos tipos, de procesos y servicios, y luego de marketing, y que va a producir algo nuevo que va a romper lo existente o una mejora.
una definición clásica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llamado OCDE. Una definición muy importante que se materializó en el Manual de Oslo, pero que hoy en día ha sido superada por otras. Pero ojo, cuando digo superada, no excluye otras existentes. Así llegamos a un momento histórico a fines del siglo pasado, en que llegamos a identificar más de 25 tipos de innovación, que podemos clasificar de diferentes maneras, todas válidas y todas presentes. El problema es que nunca sabemos de cuál innovación estamos hablando, pero existe suficiente material para hacerlo. Algunos dicen, no, yo no me voy a dar una definición. Perfecto, pero la rigurosidad científica y tecnológica conseguida con la innovación hoy en día hace que debamos tener un basamento fundamental. Así tenemos innovaciones cuyos resultados, sean innovadores o no, tienen un impacto en los modelos o fórmulas económicas. Este tipo de innovaciones se caracterizan porque rompen mercados, generan nuevas economías. Y aquí voy a poner un ejemplo muy característico hoy en día. Todos habremos oído hablar de las criptomonedas, o las monedas digitales, o las divisas digitales, o blockchain. Sin entrar en las definiciones y diferencias entre ellos, ¿qué nos hemos encontrado? Que ha habido una novedad, un avance tecnológico y una novedad tecnológica en el mundo de la computación que ha hecho que generemos algoritmos cuya complejidad nos permite generar señales digitales o resultados digitales que nos permiten tener monedas digitales. Es una definición muy general de las criptomonedas que ha llevado a modelos de monedas como blockchain. Pero yo leí hace unos días atrás que decían, oye, es que esta innovación no está produciendo el cambio. Pero eso tiene una razón de ser. Sí, es una innovación tecnológica gracias a un avance tecnológico. ¿Y por qué una innovación tecnológica? Porque la computación logró generar un nuevo tipo de algoritmo gracias al avance tecnológico, que no es una innovación, sino que es un avance, pero alguien dijo, con este nuevo conocimiento tecnológico voy a hacer algo distinto en la computación y voy a generar una nueva forma de compartir información que tiene un impacto económico y puede regular la economía. Ahí tenemos la innovación. Pero ¿por qué no ha llegado a permear una innovación a nivel económico? Porque la forma en que se está trabajando toda la normativa es bajo los cánones de la economía tradicional. Que yo no digo que esté bien o mal, sino que si una innovación la seguimos mirando con las miradas tradicionales, la vamos a asesinar. Quizás blockchain necesita un nuevo tipo de economía que no hemos descubierto. Y ahí necesitamos la innovación. Necesitamos que la innovación, con todos sus instrumentales, sus herramientas, sus definiciones, haga pensar un nuevo tipo de economía. Y no me refiero a una economía capitalista o una economía centralizada, sino a lo mejor una nueva economía. Y las instituciones hoy en día lo están pensando. El Foro Económico Mundial está pensando eso. Por último, tenemos la economía más del siglo XXI, la innovación como elemento de desarrollo personal. Y aquí quiero introducir dos conceptos importantes que vienen de la filosofía de la innovación. El concepto de óntico y ontogénico. Quienes estamos en el mundo de la filosofía de la innovación, cuando hablamos de óntico, que tiene que ver con el ser, y lo ontogénico, que tiene que ver con la esencia de la persona, nos hemos dado cuenta que independiente de todo lo que hablemos, y esto es importante porque reduce los debates sobre las definiciones de innovación, es decir, queremos romper la taxonomía y la polisemia, es que la innovación básicamente la podemos manejar de dos maneras. Desde un sentido del artefacto, es decir, tenemos una tecnología mecánica, un concepto, un modelo matemático, que lo vamos a meter en un proceso para producir algo nuevo, pero siempre mirando el pasado. O sea, vamos a innovar mirando el pasado. Y no hay problema. Podemos hacer muchas cosas al respecto. ¿Ya? De hecho, muchas cosas que nosotros tenemos hoy en día se caracterizan por esto. Y lo otro es una mirada más, quizás ontológica, que tiene que ver con que vamos a construir un nuevo mundo. Y aquí es donde entra la innovación, desde el sentido de que la innovación como proceso y la innovación como resultado la vamos a orientar a crear nuevos mundos. Y esto es importante porque el gran filósofo Spinoza decía
Y si nosotros vamos a diseñar nuevas realidades, la innovación es la principal herramienta para construir nuevas realidades. Y esto es importante porque todo el debate sobre la evolución de la innovación se reduce a estas dos miradas. A la mirada en la cual vamos a tomar lo existente, en lo cual nos sentimos tranquilos y cómodos, ¿ya? Incluso en nuestra zona de confort, pero vamos a reflexionar sobre cómo hacer cosas mejores, distintas, revolucionarias, rebeldes, y vamos a intentar innovar. Y la otra es decir, vamos a hacer una nueva realidad. Y esto es importante porque básicamente nos permite reflexionar sobre todos estos conceptos que nos han llevado a la innovación. Hablemos ahora de la estrategia, habiendo ya diferenciado que la innovación no es una novedad, ¿cierto? Ni es una invención. Con la estrategia pasa lo mismo. Aquí he querido poner muchos autores, algunos les llamarán la atención. Sun Tzu, por ejemplo, el gran pensador y filósofo chino, que básicamente nos planteó abiertamente que la estrategia es una forma de hacer las cosas en las cuales nosotros lo que estamos haciendo es ordenar el conocimiento y las formas de pensar para conseguir un resultado muy claro. Clausewitz, militar, que escribió un gran tratado sobre el arte de la guerra, en el cual nos decía que la guerra es el ordenamiento de recursos para conseguir un resultado en el cual sabemos el resultado que queremos en el inicio, pero no cómo va a concluir. Entonces tenemos que ser dúctiles. Lenin, que habló de estrategia, pero habló de que la estrategia es una táctica continua, con lo cual es interesante porque muchas veces en el mundo occidental, por llamarlo así, en el cual muchos nos hemos formado, existe una diferencia entre estrategia y táctica, pero en el día a día somos tácticos y perdemos la estrategia. Sin embargo, Lenin decía, tú puedes hacer tácticas continuas, pero nunca pierdas de vista la estrategia. Yo hoy día veo muchos gerentes, directivos, que hablan de estrategia, pero es una sucesión continua de tácticas, pero han perdido la estrategia. Luego tenemos a Mao Zedong, que sin analizar su aporte histórica en la historia de la humanidad, que puede ser cuestionable o no, me voy a concentrar en su reflexión sobre la estrategia. Él hablaba que la estrategia es hacer que actuemos con completa libertad las personas, siempre con un norte claro. Y que es necesario retroceder cuando la situación que estamos viviendo es complicada, sin arriesgarnos. Pero llega un momento en los cuales debemos acometer el riesgo con toda nuestra energía para conseguir el fin que es mayor que el del individuo. Ojo, esto no es menor, puede ser cuestionable desde el punto de vista ideológico, podemos o no estar de acuerdo, pero ¿por qué yo lo introduzco? Porque también quiero comentar por qué cuando uno trabaja en innovación tiene que abrirse a estudiar diferentes autores con una perspectiva académica, científica, porque se traen aprendizajes que a veces uno no ve. Y en la innovación siempre hay que estar mirando lo que no se ve. Les recuerdo que nosotros conocemos nuestro barrio, nuestra familia, y nos movemos en un discurso muy acotado a lo que nosotros queremos hablar. Yo he tenido oportunidad de hablar con personas de diferentes culturas, y les puedo decir que esas personas tienen tanto la razón como nosotros. Y de Mao yo traigo esta idea de que la estrategia es dar libertad, no constreñir. Y eso parece opuesto a la planificación, que ya dije que planificación no es estrategia. Luego tenemos a Mandela, quien estuvo décadas en una cárcel, pero nunca perdió su foco estratégico. Y por último tenemos a Porter, Michael Porter, que nos aportó al mundo occidental y al mundo clásico de la gestión y la estrategia empresarial el concepto de cadena de valor, el concepto de competitividad, muy formal, muy riguroso y muy estricto y que hay que seguir con la rigurosidad que él lo planteó, pero que nos decía, mira, la estrategia es saber mirar qué te rodea y qué hay que a futuro sin perder de vista lo que hay adentro, tu cadena de valor. Pero no porque quieras hacer haciendo lo mismo, sino porque quieres evolucionar y hacer cosas distintas. Es riesgoso hoy en día en el mundo organizacional ver que muchos estrategas dicen voy a hacer una estrategia para competir porque el otro está haciendo esto. Y se termina haciendo una estrategia
para competir en exactamente lo que está haciendo otro. Porter nunca dijo eso. Porter dice que cuando él se encuentra con un directivo que está haciendo eso, le tiene que decir con el dolor de su corazón que está gestionando. Y que es más, ese es por lo que te pagan, como gestor, no como estratega, no como gerente. Un gerente construye realidades de tal calibre y tal magnitud que básicamente hace que la competencia no quiera competir contigo o le cueste muchísimo. Y por último pongo a Friedman, Lord Friedman, quien escribió un tratado de estrategia en el cual ha hecho una gran recopilación de todo lo que se ha escrito sobre estrategia. Lamentablemente, muy poca gente lo lee, ¿ya? Me asusta a veces ver gerentes o directivos o incluso académicos que cuando uno les pide leer este tipo de textos, dicen, uff, qué largo, qué aburrido, ¿no? Bueno, pues estamos hechos para leer, ¿ya? Leer, todos dicen que leer abre mundos, pero así como uno puede leer a una Isabel Allende, ¿ya? A una Frida Kahlo, ¿por qué no leer a estos grandes autores? Friedman aporta una idea muy singular. Dice, la estrategia es ser fluido y flexible. Y lo mantiene hasta el día de hoy. Y que es un gran resumen de todos estos grandes autores de la estrategia. Y para avanzar en este tema, aquí pongo dos personajes de los cómics que son grandes estrategas. Batman y el Guasón. Batman, y con esto quiero mantener la misma línea argumental anterior, que si bien en la innovación hay muchas taxonomías y mucha polisemia que también existe en la estrategia, y si nos abrimos al África nos vamos a encontrar con que el concepto de estrategia es distinto, ¿ya? La forma de planificar es distinto, su mirada sobre la realidad es distinta. Si nos vamos al mundo asiático, al mundo musulmán, su mirada es completamente distinta y lamentablemente poner más autores podría ser muy extensa mi ponencia de hoy, porque ahí hay otro mundo del cual se aprenden muchas cosas, pero que en el tema de la innovación lo reduje a esta mirada de voy a innovar desde donde estoy y voy a mirar para construir nuevas realidades. Aquí pongo a Batman y el Guasón. Batman es una estratega con todas las definiciones que he dado anteriormente. Estudioso, polifacético, tiene conocimiento en muchos campos, es riguroso en su conocimiento, no deja ningún conocimiento en duda, los aplica, los pone en práctica, los combina, pero nunca pone en duda que debe ser fluido y flexible. Él siempre se adapta a la situación. Eso es una estratega. Y además es un usuario de la tecnología, construye tecnología para sus estrategias. No se limita a que la tecnología le constriña, que muchas veces pasa. Él tiene diferentes elementos tecnológicos para salir adelante. Tiene un vehículo, un automóvil, un helicóptero, una lancha y una serie de gadgets tecnológicos que le dan mucha flexibilidad. Y eso es completamente opuesto a lo que ocurre en las organizaciones. Las organizaciones dicen, compré una máquina y esa es mi estrategia. Pues mira, no eres Batman, es el Guasón. Curiosamente es una persona observadora de la realidad y muy reflexiva. Él mira un par de cosas y comprende perfectamente la realidad. También tiene mucho conocimiento, tiene un nivel intelectual muy alto, pero él continuamente está fluyendo. Pero cuando pone la estrategia en acción, es muy riguroso. Él dice, esta es la estrategia y todos los que están conmigo van a seguir esta estrategia. Todos sus secuaces, quienes le siguen la estrategia al pie de la letra. Y él trabaja en equipo, pero monolítico. Batman trabaja solo. Podríamos decir que no es el modelo de estratega hoy en día, pero es una forma de desplegar la estrategia. Y eso me lleva al concepto de líder y liderazgo. Quizás ellos no sean el mejor ejemplo de líder. Yo hace tiempo atrás, en una clase sobre liderazgo contemporáneo y geopolítica digital, le explicaba a mis alumnos y les di una definición de dos grandes considerados líderes, bajo definiciones clásicas, y les decía, ¿qué tipo de líder deseas tú? ¿Un líder que es animalista, protege a los animales, es vegetariano, tiene cuidado por la educación, se preocupa mucho por el desarrollo económico de su país, de su nación, llevó a su nación a altos niveles tecnológicos? Ese es un tipo de líder. Y luego les mencionaba otro líder, fumador,
absolutamente ególatra, del pensamiento en el cual lo que él dice se hace y nadie le discute. Llevó a la muerte por probar sus teorías a muchas personas. Y yo le preguntaba a mis alumnos con cuál se quedan. Y todos decían el primero. Hasta el día de hoy gana el primero. Bueno, la primera definición es Hitler. La segunda definición es Churchill. ¿Y por qué comento esto? Porque una cosa es el líder y la otra es el liderazgo. En la estrategia hay que saber escoger el líder oportuno y lo otro, que en la estrategia no existe un líder. Todos somos líderes y es el liderazgo quien nos conecta a través de este modelo flexible. Por lo tanto, la estrategia se debate entre su formalización estricta y su surgimiento constante. En alguna literatura se habla de emergencia, pero siempre creando, construyendo nuevas realidades y posibilidades. Vayamos ahora al cuarto tema, el relato de la innovación en la historia, la estrategia y la sociedad. Quiero comentar algo. Los siguientes 3 puntos los voy a hacer a partir de ejemplos, ¿ya? En donde, repito, no quiero quedar detenido en los ejemplos, quiero quedarme detenido y quiero que es lo que quede la reflexión sobre esos ejemplos. Porque a lo largo de la historia, y ustedes, y a lo mejor personas de otras culturas, podrán cambiar los ejemplos, pero la esencia se mantiene, ese soul que les mencionaba. Y esto es importante porque al nivel que estamos hablando hoy día, es que nosotros podemos cambiar los ejemplos, pero podemos mantener la esencia. Quiero comenzar hablando del relato de la innovación en la historia de la estrategia en la sociedad. O sea, cómo la innovación ha permeado la estrategia a nivel colectivo. Comunidad, pueblo, estado, nación, grupo, secta, etc. Y lo voy a revisar a partir de 3 términos tecnológicos que han dominado la historia de la humanidad. Avance tecnológico, determinismo tecnológico y elección tecnológica. El avance tecnológico es ese concepto, esa noción, en donde las tecnologías entendidas, y aquí quiero introducir la definición de tecnología, entendida como el conocimiento alrededor de los artefactos con relación a su esencia y su uso, nos hace ver que el avance tecnológico es el avance en ese conocimiento, métodos y procedimientos sobre artefactos que vamos a mantener, sobre artefactos nuevos. La innovación está muy ligada al avance tecnológico. Los algoritmos de criptomonedas son un avance tecnológico muy importante. Pero que eso sea innovador y modifique las estrategias es muy distinto. Y repito el caso anterior que mencionaba sobre las criptomonedas. Si dejo casos como blockchain solamente en la novedad tecnológica, sin que llegue al mercado o produzca un beneficio para que también deje de ser invención y novedad, va a ser simplemente un avance. Muy bien, unos algoritmos que me permiten controlar la información de una manera distinta y más segura, que es una innovación tecnológica. Pero no es una innovación económica, que es lo pretendido finalmente, porque la seguimos teniendo dentro de un marco conceptual económico clásico. Ninguno de nosotros se ha puesto a pensar cómo podemos modificar las relaciones comerciales a nivel mundial, sabiendo que hay organismos que llevan siglos regulándonos. Y ojo, cambiar eso es cambiar el status quo, pero eso es innovación. El avance tecnológico es muy importante en la historia de la humanidad, porque realmente gracias a los avances tecnológicos hemos avanzado. Este mismo Zoom, o esta misma reunión, que sea Webex, que sea Teams, o videoconferencias, etc., es un avance tecnológico. Que lo usemos o no de maneras distintas a una clase tradicional es donde va a estar la innovación. Pero la estrategia sigue siendo la misma porque estamos limitados. Tenemos un gran avance porque vamos a estar hablando con personas en diferentes lados del planeta, pero este avance tecnológico no ha modificado estrategias. Nos tenemos que conectar a cierta hora, tenemos que preparar una presentación como toda la vida, tenemos que evaluar la presentación, etc. Es decir, mejoramos la comunicación, pero nuestra estrategia de proyección del conocimiento sigue siendo la misma. Determinismo tecnológico. Determinismo tecnológico. En este caso, el determinismo tecnológico es esa creencia en la cual
la tecnología va a producir bienestar. Bueno, hay casos y casos. Como un caso emblemático, los drones. Los drones son realmente un gran avance tecnológico, un avance científico, una novedad mecánica, digital, electrónica, en la cual podemos tener un pensamiento positivo. Con un dron podemos realmente monitorear, por ejemplo, cultivos, ¿ya? Y ver cómo está creciendo una plantación y hacer mejoras, o podemos usarla para eliminar seres humanos. En uno u otro caso, ¿ya? Hay personas que son optimistas de la tecnología o de las innovaciones que puedan darse, y otros que son pesimistas. Pero en todo caso, aquí sí, en el caso del determinismo, las estrategias tienen modificaciones. Porque, por ejemplo, el mundo militar enriqueció su tipo de estrategia. Hoy día se habla de la estrategia digital, la estrategia militar 4.0, pero también podemos hablar de la agroindustria digital con el uso de drones. Es decir, las estrategias se han modificado porque la estrategia ahora tiene un nuevo pilar para evolucionar. Por supuesto, en esta evolución que nos hace crecer, no la evolución para seguir haciendo lo mismo. Y luego están los pesimistas, los que construyen mundos distópicos, mundos que básicamente ven un futuro destruido, donde los robots van a dominar la humanidad, etc. Pero más allá de eso, como siempre digo yo, y como he estado tratando de compartir con ustedes, hay dos variables que nos hacen romper este determinismo tecnológico, que puede ser pesimista o optimista, y puede frenar el avance estratégico en la historia de la humanidad, que tiene que ver con analizar dos cosas importantes: las formas de producción y las nuevas relaciones sociales. Si realmente el determinismo tecnológico o las tecnologías nuevas que permiten mejorar la humanidad, analizados desde las formas de producción y las relaciones sociales, podemos conseguir resultados de bienestar. ¿Cómo? Lo aclaro un poco. Si voy a tener una tecnología que va a producir una forma de producción limpia, clara, concreta, perfecto. Estamos teniendo un determinismo tecnológico positivo. Pero si además va a generar que las relaciones sociales sean mucho mejores, pues perfecto. Hoy día hablamos de la economía naranja, que mal, la economía naranja sigue los cánones tradicionales, solo que ha girado los actores. O por ejemplo, estamos hablando de la economía verde, ¿ya? En la cual estamos hablando de nuevas formas de producción limpia. Obviamente podemos hablar de que el determinismo tecnológico es positivo y va a generar estrategias distintas que están llegando a la sociedad. Hoy día, por ejemplo, pensamos que cualquier proceso productivo tiene que ser limpio, verde, ecológico, responsable, inclusivo, etc. Eso es una forma de pensamiento positivo. Pero si además genera nuevas relaciones sociales sin generar exclusión, también va a ser positivo. Pero hay casos intermedios. Por ejemplo, se está observando que hoy día hay personas que gracias a nuevas formas de producción están teniendo salarios de $4.000 o euros, que es un muy buen salario en cualquier lado del planeta. Sin embargo, tienen que vivir en su automóvil porque no pueden pagar un arriendo, no pueden pagar. ¿Cómo puede una persona de $4.000 o euros no pagar un arriendo y tiene que vivir en el automóvil? Que ojo, el automóvil es de alta gama. Porque en ese caso no se han generado estrategias que equilibren las formas de producción con que los beneficios lleguen a todas las personas. Y se ha producido un desequilibrio en las relaciones económicas en este caso. Ricos más ricos y clase media y pobres más pobres. Por último, la elección tecnológica. La elección tecnológica es un concepto que tiene que ver con el reemplazo de las tecnologías más contemporáneas o más modernas por una nueva. ¿Qué tiene que ver esto con la estrategia? Que debemos tener cuidado con la elección tecnológica, porque tanto estrategia como innovación deben buscar el bienestar. Y hay muchas elecciones tecnológicas, que básicamente es el reemplazo de una tecnología por otra, que no llega a toda la sociedad ni llega a toda la economía. Y en este caso, básicamente, me voy a remitir a la obsolescencia tecnológica, que es un concepto introducido por las grandes marcas y fabricantes de tecnología que simplemente por software hoy en día hacen que algo deje de funcionar. Tenemos el caso, por ejemplo, que las impresoras, después de 100.000 impresiones o 10.000 impresiones,
se detiene y tienes que comprar una nueva. Eso genera una dependencia tecnológica de los fabricantes, ¿ya? La elección tecnológica a veces frena las estrategias y las dispara. Llegado a este punto, cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el impacto de la innovación en la historia de la estrategia en la sociedad? Básicamente, hay que partir con algo. A la sociedad no nos interesa la innovación. Yo escucho muchos debates en los cuales dicen, es que el ciudadano no es innovador, el empleado no es innovador, mi jefe no es innovador, el dueño de la empresa no es innovador. La innovación es de otros, no de uno. Y los problemas están en otro. O sea, el problema está, si la paja está en el ojo ajeno, no está en uno. Espero que eso lo comprenda. Siempre estamos diciendo, el empleado no innova, el empleado no es estratega. Mi jefe no tiene visión, mi jefe no innova. El ciudadano es flojo, no innova, no es estratega, no piensa en el futuro. Pues es así la realidad. Pero eso en el mundo de la estrategia y la innovación es normal. Es una variable que hay que trabajar. Los seres humanos en algún momento tenemos esa actitud. Por lo tanto, tenemos que partir que la sociedad realmente crece, avanza, se desarrolla, retrocede y comprende, y también no comprende cosas bajo esta mirada. Y son algunas personas y organizaciones que intentan poner orden a través de estrategias. Y estas estrategias hoy en día deben ser pretendidamente innovadoras. Pero según cómo se entiende y comprende la innovación, podemos hacer una estrategia más inteligente o más torpe y de mayor o menor beneficio a la sociedad. Veamos ahora lo siguiente, el relato de la innovación en la historia de la estrategia en las organizaciones. Este es un lado más sencillo, un ladito más sencillo, también porque he hablado de estrategia, porque realmente acá la estrategia ha estado dominada por los grandes pensadores estratégicos. ¿Vale? Y aquí quiero partir reflexionando sobre... Lo que pasa es que hay una oportunidad re importante. Perdón, hay un ruido de fondo. Me gustaría Creo que tiene pudieras tomar tú. el Esto micrófono tradicionalmente yo encendido. le paso al Sergio. ¿Ya? Pero la respuesta que me dio Sergio ayer, yo la encontré. Ah, no. El material que envió, puta, lo encontré. Penca, po. Perdón, ¿hay alguien hablando? ¿Te das cuenta? ¿Hay alguien hablando? Luis Devia. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, perdón. No, tranquilo, tranquilo, y gracias por tenerte acá. No, voy a seguir. Gracias, Luis. Gracias, Luis. En esta parte me voy a detener un poco a recordar al rato a tres grandes pensadores en la historia de la innovación y un outsider, que yo lo considero un pensador de la innovación. Pero ¿por qué hago este alcance? Porque cuando hablamos de la estrategia, ¿ya?, en las organizaciones, como le decía inicialmente, tenemos realmente, y gracias a muchos pensadores occidentales y orientales de diferentes culturas, no es lo mismo un pensador del mundo asiático. Aquí voy a hacer un alcance. Yo me acuerdo cuando estudiaba teoría de sistemas con un gran amigo que acaba de hablar, Luis, y Ricardo Acevedo, que son de mi alma mater, a quien siempre agradezco y agradecí inicialmente porque me permitió tener esta formación que me permite mirar sin miedo a otras personas que piensan distinto y conversar con ellas con todo respeto. Ellos me llevaron a trabajar a este mundo de la teoría de sistemas. Y me introdujen en la teoría de sistemas oriental, asiática. Y ellos no hablan de teoría de sistemas. Ellos hablan del budismo. ¿Ya? Y sin ponerme oriental, de entrar en la religión budista, la forma de pensar la realidad para ellos es intrínsecamente científica. Sin embargo, para nosotros, en el mundo occidental, es un concepto introducido casi desde la ingeniería o desde el mundo del management, según como queramos estudiarlo. Por ello que es importante reflexionar sobre lo que nos ha dicho sobre la innovación 4 personas que yo he escogido. Por supuesto, podemos introducir muchos más. Yo digo que podemos introducir muchas personas más. Y aquí aparecen estos nombres.
Schumpeter. Schumpeter fue la primera persona que habló de la innovación desde la economía clásica, economista austriaco, quien dijo que la innovación era destrucción creativa. Pero ojo, desde un punto de vista muy óntico, como dije inicialmente, desde la mirada de lo que estoy haciendo y quiero hacer mejor. Él dijo, oye, si lo que estás haciendo bien, lo puedes mejorar haciéndolo distinto, no mejorando, ajustando cosas de lo que haces, sino realmente haciéndolo distinto, pero seguir haciendo lo mismo. Eso es destrucción creativa. Ese es el pensamiento óntico desde la filosofía de la innovación. Voy a innovar y voy a cambiar mi estrategia desde lo que hago para hacerlo distinto pero mejor. Claro, porque desde el punto de vista clásico de la economía, si tengo un proceso productivo que ya produce, puedo producir más reordenando cosas, cambiando cosas, etc. E introdujo todo lo que es la economía de la innovación, cosa que hoy en día es rara vez estudiada. ¿Ya? Se piensa que la economía de la innovación es la economía digital, pero no es lo mismo. La economía digital es convertir lo digital en un activo económico, y la economía de la innovación es convertir la innovación en un activo estratégico. Drucker, un gran pensador en la historia de la ciencia de la gestión, del management science, introdujo la innovación bajo nueve grandes pilares. Él estudió de manera formal la innovación y dijo lo siguiente, dijo que la innovación es encontrar oportunidades en 9 partes, en los acontecimientos inesperados, las incongruencias, las necesidades y los procesos, los cambios sectoriales, los cambios demográficos, los cambios de percepción y nuevo conocimiento. La verdad que ya con eso él lo dijo todo. Podríamos acabar hoy día en los cambios conceptuales, ¿ya? Porque en realidad él dio esta clasificación que va muy bien y ayuda a entender mucho lo que es los orígenes o dónde encontrar la innovación. Lo que podemos hablar hoy en día, gracias a Drucker, es que nos permitió distinguir una cosa clarísima: innovación y emprendimiento. Emprendimiento es el acto de acometer algo para iniciar una empresa. La innovación es generar una idea que no sabemos si va a dar lugar a una empresa. Dijimos inicialmente que una innovación es cuando llega al mercado, pero una innovación, para que llegue al mercado y deje de ser invención, puede necesitar a un empresario, un inversor o un emprendedor. Y eso fue lo que nos permitió detectar hoy en día y tener mucha claridad hoy en día, especialmente ahora que se habla de venture capital, fondos de inversión, ángeles de negocio, etcétera, ecosistemas estratégicos abiertos, etcétera, estas grandes diferencias. Y ordenó el campo jurídico respecto de lo que son innovaciones y emprendimientos. Luego tenemos a Clayton Christensen, quien señaló en el año 1995 la teoría de la innovación disruptiva. Innovación que hoy día está vigente, pero él habló de la teoría económica de la innovación disruptiva. No habló necesariamente de la innovación disruptiva. Lo que podemos concluir de sus escritos es que la innovación disruptiva es una innovación que generó un nuevo mercado y se introdujo en otro mercado, modificando un mercado existente. No es necesariamente poner una tecnología y decir lo que antes hacíamos a mano, hoy día lo hacemos con un medio digital, que parece ser lo que está de moda. Pero no os preocupéis, yo llevo 32 años en la innovación y cada 10 años alguna innovación se pone de moda. ¿Ya? Hoy día hablamos de esta. En el 2008, con la crisis actual, se hablaba de otra innovación. Pero eso es importante porque Clayton Christensen nos dijo, oye, si tú vas a encontrar algo que puede modificar el mercado, y eso involucra prepararte. Entonces, lo que nos dijo Clayton Christensen es que la innovación es económica, primero que nada, y luego que hay innovaciones que te van a producir estas revoluciones económicas. Al día de hoy, la teoría económica de la innovación, ¿ya? O la teoría económica de la innovación disruptiva, o la teoría de la economía de la disrupción, está vigente y muchas escuelas de pensamiento están debatiendo su alcance, lo cual es muy bueno. Lo mejor que puede producirse en el mundo del conocimiento es que las teorías las cambiemos cada cierto tiempo. Y esos 3 autores son clave en la historia del pensamiento de la innovación. Yo cuando estudiaba innovación, por allá por el año 1997, nos hacían estudiar esto. Pero también nos llevaban a otros autores
los fuera de serie que llamamos los outsiders. Y yo incluía a Maturana, biólogo chileno, quien dijo una cosa súper clarísima de la innovación. Una, diríamos, coloquial y una realmente fundamental. La escuela de pensamiento matrística que existe en Chile, está activa hoy en día, la pueden visitar. Y Maturana, cuando estaba vivo, lamentablemente falleció hace muy pocos años atrás, dijo algo muy, muy clave. Y dijo, mira, esto es la innovación, lo más importante cuando tú vas a innovar, o incluso se declaró poco dominante la innovación, pero dijo estas cosas que son clave. La innovación, cuando vayas a hacerla, preocúpate siempre de aquello que no va a cambiar. Y eso es muy cierto. Desde que yo comencé la innovación, me he dado cuenta que todos hablan de cambiar, o evolucionar, transformarse, transferirse, etc. Siempre hay algo que no cambia. Eso es lo primero que hay que observar. Maturana lo dijo muy claro. Una cosa es que lo diga Maturana y otra cosa es que lo diga yo. Por suerte lo dijo Maturana. La innovación, no importa lo que hagas, con quién lo hagas o qué vas a hacer, preocúpate siempre de identificar qué es lo que no va a cambiar. Porque esa es la base de todo. Y agotó algo más. De la innovación se habla de la boca para afuera. Y hay mucha gente hablando sin saber qué es innovación y qué es estrategia. Pero lo importante de esto es que estas 4 definiciones han redefinido la forma en que las organizaciones manejan las estrategias. Por ejemplo, hoy día los directivos ya no hablan de ser disruptivos. ¿Por qué? Porque han estudiado la innovación y entienden que es un concepto político muy complejo, pero rápidamente lo sitúan y escogen un tipo de innovación que les impacte. Y han llevado a decir que no quieren ser disruptivos, quieren ser incrementales. Porque además científicamente está demostrado, y estudios que lo han hecho, que la innovación incremental es la más ventajosa en crecimiento y utilidades económicas a lo largo del tiempo. Y es la más rápida y segura de conseguir resultados. Lo dijo Schumpeter, lo dijo Drucker, lo dijo Christensen. Y Maturana dijo, oye, ¿qué es lo que no cambia? La innovación incremental siempre observa lo que no cambia. Lo bueno de esta forma de pensarlo es que el mundo de la administración nos ha aportado muchas cosas. Vamos ahora al 6º punto. Quizás me voy a explayar un poco más porque es el mundo de las personas. Y aquí les va a llamar la atención lo que quiero comentar. Y aquí me quiero poner un poco más lúdico. Y me voy a volver a preguntar, ¿por qué nosotros innovamos? Hace muchos años me pidieron responder la pregunta, ¿por qué innovamos? Y yo les dije, porque buscamos muchas cosas, ¿ya? La innovación como proceso, como producto, es una alternativa que va más allá del cambio. Y esto es importante, mucha gente piensa que innovar es cambiar. No, simplemente estar mejor que antes, ¿ya? No es sacar a la gente de la zona de confort. Si ustedes se van a culturas occidentales o africanas, la innovación no tiene nada que ver con eso. La innovación es una propuesta de romper una forma y modo de hacer las cosas y llevar las operaciones, nuestras formas de actuar, sea una empresa, una persona, una organización, a otro escenario económico y de reglas económicas y de bienestar personal y productivo. Por eso creemos que la innovación puesta dentro del pensamiento actual, de quien sea, puede ser arriesgado, pero eso es una invención. Es una imposición sociológica y comunitaria. Se ha demostrado que las innovaciones puestas dentro de formas de pensar tradicionales nunca son exitosas. Cuando uno pone la innovación en manos de alguien que piensa que todo es riesgoso, o que todo lo que viene va a ser arriesgado, va a ser un fracaso. Por eso la innovación debe abordarse sabiendo que deben introducirse evoluciones y transiciones, no solamente cambios culturales de pensamiento y de acción. Y lo más probable, nuevas formas de relacionarnos, llámense modelos de negocios o formas de conversar, porque en el fondo los seres humanos seguimos siendo los mismos. Por eso quiero extenderme en esta parte. Y aquí verán muchas personas. Y quiero hablar que la innovación, más allá de que hay gente haciendo consultorías, escribiendo libros, haciendo charlas, o diciendo yo soy innovador, o escribiendo charlas, o escribiendo sesudos libros de estrategia, las cosas son más cercanas de lo que uno se imagina. Y aquí les presento el día a día. La innovación en las personas. Las personas vivimos en estrategias diarias. Que a lo mejor no siga el modelo de Porter, el de Mao, o no siga Schumpeter, es secundario. Schumpeter.
Ellos son pensadores que han organizado el conocimiento. O puedo irme a las teorías de pensamiento orientales, como Wundt, Schiller y Renly, una teoría que realmente nos resuelve muchos problemas en el mundo occidental si lo supiéramos. E incluso hace los proyectos más cortos, pero no nos acercamos porque son orientales. O cuántas cosas a veces, porque ideológicamente son distintas, no conversamos con ellos. Yo les decía que a lo largo de mi historia académica y profesional he estado con gente que quizás religiosamente, ideológicamente, no estemos en el mismo escenario, pero conversamos y compartimos conocimiento. Y eso me permitió hablar de estas cosas. Les voy a resumir aquí algunas innovaciones. Me gustaría que después de esto ustedes pudiesen poner todas las que hayan visto, pero bajo la mirada que les he dicho. La mirada rigurosa, formal, pero también fresca. La medicina de guerra, lamentablemente, es la que más ha producido cambios en la estrategia y cambios en la innovación. La mayoría de las innovaciones médicas hoy en día, tratamientos, formas de atender en urgencia a los pacientes vienen de la medicina de guerra. Ser rápido. Hoy día le llaman ser ágil. La verdad que un médico de guerra, él no sabe si es ágil o no ágil. Él tiene que salvar una vida. Innovación, estrategia es eso. Llegar a un mercado rápido y ganar. Innovar es conseguir un beneficio rápido para muchas personas. La medicina de guerra nos ha aportado la mayor cantidad de innovaciones en el mundo de la salud y también en las estrategias. ¿Por qué? Porque las estrategias, hoy día las batallas se hacen para producir la mayor cantidad de heridos en el enemigo, porque es más ventajoso tener heridos en el enemigo que muertes. Parece frío, pero provoca un cambio en la estrategia. Y quienes hacemos la guerra, dicen los que hacen planificación estratégica de guerra, nuestro mayor objetivo es la menor cantidad de heridos en mi batalla. Y probablemente no sea la victoria, quizás sea la alianza, u ocupar un territorio. Pero todo eso viene porque la medicina de guerra es muy costosa y tiene un problema logístico. Por eso cuando se piensa en la innovación en la estrategia, se piensan en muchas variables. Una de esas variables se llaman los sistemas colindantes. Los sistemas colindantes es todo lo que tengo que hacer, que a lo mejor puede ser o no innovador, para que algo funcione. Ayer hablaba con un profesional chileno de la innovación y hace poco con otro de España, y ellos decían que su mayor problema eran estos sistemas colindantes. Decían, claro, nosotros hemos logrado detectar muy buenas innovaciones urbanas, públicas, y también en organizaciones, pero cuando lo pongo en marcha, me encuentro con un montón de problemas. Y ellos me decían, porque piensan igual que yo, que los problemas son una variable. Y me decían, claro, no tuvimos tiempo, o la empresa no quiso, o el político no quiso invertir en esto que teníamos que hacer. Un plan de comunicación para informar la innovación. Eso es un sistema colindante. O por ejemplo, si voy a tener coches eléctricos, tener mecánicos que sepan cambiar baterías eléctricas. Porque yo puedo tener un tremendo avance tecnológico, pero no, si no tengo los expertos o una política de adquisición, va a fallar. Pero la medicina de guerra es una fuente continua. ¿Y de dónde nacen innovaciones y estrategias? De los médicos haciendo cosas. Una persona que trabaja en innovación y en estrategia, que es teórica, que está en su despacho, probablemente sea un buen teórico. David Bowie, gran cantante y un gran innovador dentro de la historia de la música. Todos dicen que es un innovador en el mundo de la música. No lo voy a poner en duda. Hay un libro genial que se llama Las innovaciones en la música. Lo recomiendo. Es genial. Pero él no hizo una innovación financiera. Los bonos Bowie. Tengo que leerlo, porque en realidad a él se le ocurrió una cosa muy curiosa, que con sus abogados se tradujo en algo que hoy en día el mundo financiero le llama los bonos Bowie. Los bonos Bowie son una venta a futuro. Son una venta a futuro. Él lo que hizo fue una cosa muy sencilla. Dijo, mira, el mundo de la música siempre es como un activo que va a estar cambiando de precio. Pero yo quiero que mi música, la gente la pueda hacer y también tenga algunos recursos. Y dijo, mira, voy a vender los bonos Bowie. Los bonos Bowie son títulos a 10 años con un rendimiento, esto lo hizo en 1997, del 7,9%, que van a estar respaldados en 25 álbumes de David Bowie grabados en el pasado, antes de 1990. Es decir, generó un futuro que en caso de que, o sea, rompió el hecho de que la acción futura o el bono futuro se valorice o se desvalorice, porque lo hizo en función de sus canciones pasadas que ya son exitosas. Y por ende, es muy raro que bajen de precio. Los bonos Bowie
son muy buenos para la sociedad, muy poco conocidos o muy poco difundidos en el mundo financiero. Pero ¿qué quiero decir con esto? Aparte de que es una revolución financiera, no tengo que ser cantante para innovar en la música y no tengo que ser financiero para innovar en el mundo financiero. Yo puedo innovar de forma transversal. Nosotros hace poco hicimos una alianza, o estamos en proceso de alianza con una empresa chilena, que hace modelos de gestión de activos en el mundo de la minería. Probablemente los llevemos al mundo del petróleo, que es completamente distinto, pero esta mirada sistémica que permite encontrar homomorfismos entre sectores distintos es lo que nos caracteriza. Muchos directivos y personas dicen que el mayor beneficio de la innovación es mirar al otro. Y Bowen miró una cosa muy útil y pensó, ¿yo puedo ganar dinero con esto? Sí. ¿Puede ganar la banca con esto? Claro, nunca se va a valorizar, pero también la sociedad va a ganar. Y eso es importante. La innovación siempre busca el beneficio en mí mismo, en quienes me rodean, mi familia, la sociedad, la empresa, etc. Vamos a la innovación gandhiana. La innovación gandhiana no está clasificada, nadie habla de ella, ¿ya? Pero es una innovación que dice, hagas lo que hagas, tu modelo de negocio tiene que tener beneficio social. Gandhi no habla de economía naranja, no habla de beneficio social, de responsabilidad social, nada, es natural. ¿Y por qué lo menciono? Porque la innovación siempre debe pensar eso. Muchas innovaciones se han detenido porque se ve que pueden producir daño o va a producir un beneficio parcial. Podemos estar de acuerdo o no con Gandhi, pero el tipo de hacer las cosas, porque lo primero que hizo fue una innovación política. Comúnmente las protestas antes de Gandhi eran violentas, con Gandhi se hicieron pacíficas. Yo le voy a decir que eso fue una innovación política. De hecho, la democracia se considera una innovación en las formas y modelos políticos, por sí misma, porque fue cambiar la estructura de gobernanza. Luego, todas las otras modelos de gobierno son interpretaciones de la democracia, donde puede mandar más uno que otro. Pero lo hizo una persona mirando la realidad. Inteligencia artificial. No sé lo que va a pasar. Yo lo único que puedo decir es que la inteligencia artificial puede hacernos encontrar esos problemas wicked, esos problemas altamente atractivos. Puede ayudarnos a probar opciones inválidas. Pero no sé si opciones válidas, porque la inteligencia artificial, mientras siga procesando la información en datos existentes, siempre va a estar limitado a las formas de procesamiento, como cualquier ser humano. No digo que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, sino que es el concepto clásico de autopoiesis. La autopoiesis es un concepto que viene de la biología que dice que nosotros nos reconstruimos en base a las cosas pasadas o procesos pasados. Los procesos pasados son los que nosotros hemos aceptado, tanto en conocimiento y en forma de hacer. La inteligencia artificial será autopoyética o no, no lo sabremos, pero es un camino de innovación. Les voy a hablar de los Rolling Stones. Los Rolling Stones, yo creo que mencionarlos, más que conocido. Ellos, lo voy a decir una palabra que escuché hace un tiempo atrás, que es que rompieron esto de la frase clásica, sal de la caja para innovar o ser buena estratega, o quédate en la caja porque dentro de la caja. Yo siempre pregunto, ¿y por qué una caja? ¿Por qué no un rombo? ¿Por qué no una nube? ¿Ya? Pero yo voy a usar una frase distinta. Ellos dijeron, sale de la garita. Garita es la guardia o el puesto de guardia que está fuera de las empresas o las instituciones. Porque si bien las empresas, los innovadores, los estrategas hablan de que te dicen, no, es que tienes que salir de la caja, ¿no? Siempre van a estar dentro de una empresa o dentro de un modelo. Mientras estés dentro de eso, no vas a salir de la garita. Luego puedes hablar todo lo que quieras de salir de la caja o quedarte en la caja. Sal de la garita. Ese es el mensaje. ¿Qué hacían los Rolling Stones? Ellos nunca se preocuparon de salir o no de la caja. Ellos dijeron, tenemos que salirnos de la garita. Tenemos que salir de los estudios, de la forma en que la música se hace. Y plantearon 3 buenas prácticas que yo las he sistematizado, que es menos definiciones y simplemente hazlo bien y ponte a trabajar. Y aquí me voy a lo que decía Clayton Christensen. Él escribió un artículo en el 2015 que dijo,
A ver, podemos estar de acuerdo que mi teoría puede ser perfecta o imperfecta, pero discutámoslo entre gente que haya leído mi teoría. Y dijo, puedo garantizar, y esto dijo Christensen en la revista Harvard Business Review, que decía, y está escrito ahí, lo pueden encontrar, decía, estoy seguro que todos los que hablan de innovación disruptiva y teoría de la innovación disruptiva o no han leído nada o no la han entendido. Por favor, discutamos entre los que hemos leído. Y aquí los Rolling Stones lo decían clarísimo. Pásalo bien, hazlo bien. Ellos son expertos en su instrumento, son expertos en música. Les voy a decir que son estudiosos, ¿ya? Muchos de ellos han recibido doctorados, no ellos, sino otros también, doctorados honoris causa por universidades, porque tienen un manejo muy profundo y conocen la historia de las tecnologías que ellos usan en la música o de los instrumentos. Y simplemente decía, hazlo bien, ponte a trabajar y buenas definiciones. Su segunda práctica es, ¿por qué salir de la caja? Si somos músicos y somos los mejores, veamos cómo lo hacemos distinto. Pero también podemos salirnos de la música, creemos cosas nuevas. Pensar en salir de la caja o pensar en quedarse en la caja es ir contra la estrategia y es ir contra la innovación. Y lo tercero, una innovación es un sistema, no es algo, no es una definición. A Mick Jagger le preguntaron, ¿para ti qué es innovación? No lo sé, pero muchos decían que nosotros no durábamos 10 años y miren dónde estamos. Avanzo. Las pinzas de ropa. Las pinzas de ropa lo pongo porque si bien hoy día existen patentes sobre las pinzas de ropa, ganchos de ropa, o como también se le llama perros de ropa, la verdad es que nacieron de la observación de las mujeres. A mí me gusta mucho este ejemplo porque antes de que salieran los ganchos o el equivalente a gancho, porque lo que nosotros vivimos ya es el avance tecnológico, no vimos la innovación. Las mujeres, hace más de un siglo atrás, cuando tendían la ropa, tenían que quedarse cuidando que la ropa no se volara, ¿ya? Y eso lo hacían mujeres. ¿Cuál es el riesgo de mirar la ropa al aire libre mientras se está secando? Que había que pasar muchas horas al aire libre, con lo cual la probabilidad de una pulmonía aumentaba. Tenían que dejar de cuidar a los hijos, en aquella época eran 6, 7 hijos, o los hijos tenían que estar con ellos al aire libre y por eso era un factor de incidencia social en la mortandad de menores de edad, porque se enfermaban, pulmonía, resfríos mal cuidados o pobremente cuidados, etc. Y luego la mujer tenía que dejar de atender cosas de casa, porque luego llegaba el marido, exigía la casa ordenada, y bueno, las historias ya la conocen. Dirán, ¿qué tiene que ver eso con el gancho de ropa? Que con la pinza de ropa, la mujer pudo dejar la ropa tendida y entrar a la casa. ¿Dónde está la innovación? La innovación no está en que una mujer, porque la historia dice eso, se dio cuenta que atando dos ramas, dos palos, dos metales, podía detener y dejar la ropa prensada, enganchada, sino que la innovación estuvo en que alguien dijo, oye, hemos producido una mejora social, menos enfermedad, niños que pueden ir al colegio, incluso se redujo la violencia familiar, etc. La innovación es eso. Las innovaciones a veces las están haciendo las personas en el día a día. Luego puede venir un emprendedor, como dijo Drucker, que va a tomar esa innovación, la puede convertir en una innovación tecnológica, él o contratando a otros, y dar esta solución de alto impacto. Y la pinza de ropa es el mejor ejemplo. Otra cosa es que ni se estudia en las universidades ni se usa de ejemplo. Y por último voy a poner a Van Halen, otro grupo musical. Bueno, ya les queda claro que me gusta la música, ¿ya? Especialmente este tipo de música, pero también, desgraciadamente, a veces los observo con ojo clínico. Ellos instauraron lo que se llama la cláusula Van Halen. La cláusula Van Halen es una innovación jurídica. La cláusula Van Halen es una cláusula que hoy en día se pone en todos los contratos. Es una cláusula que se considera curiosa, como las veleidades de los artistas. La cláusula Van Halen es una cláusula que dice, por ejemplo, quiero que en el
en el sitio donde voy a estar me tengan rosas rojas. O quiero que cada 5 minutos me cambien el agua mineral por agua mineral del Himalaya. Son cláusulas que piden cosas muy curiosas. La cláusula Van Halen, no la recuerdo muy bien, pero la pueden encontrar, es una cláusula que dice que quieren una fuente llena de caramelos, de estos M&M, si no me equivoco la marca, pero donde no hayan los de color café. O sea, pueden haber rosas, celestes, amarillos, pero café no. Dirán, qué petición más extraña. Pero tiene una lógica. Y los abogados cuando escucharon, porque esto se les ocurrió a los músicos dijeron, mira, cuando nosotros hacemos recitales, y esto es pensamiento innovador, todo lo que he dicho es pensamiento innovador, y también pensamiento estratégico. Cuando nosotros hacemos recitales, hay que hacer muchas cosas complejas y simples. Poner un escenario es una cosa técnicamente muy compleja, y que muchas veces la gente que lo va a hacer, porque nosotros viajamos en muchos países, no sabe hacerlo y tiene que leer manuales de instrucciones. Ojo, manuales de instrucciones. Y en otros idiomas. La cláusula Van Halen, y eso hace que los contratos sean muy extensos. Una cláusula con Van Halen, por ejemplo, un promotor musical que los contrata para hacer un evento en, qué sé yo, en Santiago de Chile, Barcelona, Ciudad de México, Ámsterdam, etc., tienen la misma complejidad. Tienen unas 700 cláusulas o más, en donde se especifica todo, cómo recibirlos, cómo atenderlos, cómo instalar todos los tipos y niveles de música, etc. Y para que el evento sea perfecto, hay que saber leer el contrato. La cláusula Van Halen la introdujo Van Halen para saber si habían leído el contrato. Solamente una vez le falló el recital, fue en una ciudad latinoamericana, no voy a decir cuál es, y ellos se dieron cuenta que no les pusieron la fuente, o sea, les pusieron la fuente con los caramelos café, y ellos dijeron, esto va a fallar. Efectivamente, cuando fueron a hacer las pruebas de sonido, no eran las adecuadas. Las pruebas de seguridad no eran las adecuadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos, sin salirse de la caja, o más que eso, sin salirse de la norma, ellos dijeron, ¿cómo? Si nuestro negocio es tan complejo, fijaos que es tan complejo que tampoco pensaron en que hay riesgos, sino que el riesgo hay que asumirlo. ¿Cómo? Con contratos con muchas cláusulas y muy detalladas. Lo digo porque muchas veces, cuando se habla de estrategia e innovación, se habla de ser simple. A ver, simple es que se sepa leer y haya gente leyendo. Y esa gente sepa leer. Lo cual no quita que sea complejo. Otra cosa es que sea banal. ¿Ya? O como se dice en Latinoamérica, que esté criollizado. Eso es muy distinto. Y yo dije, ok, nuestro negocio es complejo y para que sea realmente espectacular, necesitamos muchas cosas. Pero ¿cómo sé yo que han leído bien el contrato? Pongamos una cláusula, curiosamente muy exigente. Hasta el día de hoy, esa cláusula se considera una innovación jurídica y está en todos los contratos. Yo, personalmente, cuando firmo contratos, la pongo. Y me doy cuenta inmediatamente si el socio va a ser correcto o no. ¿Se dan cuenta que las personas estamos innovando y pensando estratégicamente a diario? Y ahora quiero cerrar mi presentación del día de hoy, en esta charla de bienvenida a la Academia Ecuatoriana de Ciencias y de la Ingeniería, con el caso de 4 mujeres insignes. Algunas de ellas conocidas, otras no. Invito a leer mucho la historia de la innovación, pero cuando lean la historia de la innovación no googleen historia de la innovación o historia de la estrategia. Busquen con la mente abierta. Voy a partir con la más conocida del campo de la innovación y la estrategia, Marie Curie. Marie Curie, todos las conocemos por sus avances en la ciencia, ¿ya? Aportó avances tecnológicos, produjo un determinismo tecnológico claro, preciso. Sus elecciones tecnológicas nunca fueron en riesgo de la humanidad y generaron innovaciones en la medicina. Se consideraron en su momento
avances tecnológicos en la medicina, pero luego en el tratamiento y en la forma de estudiar la medicina produjo innovaciones. Y produjo todo un relevo generacional en la medicina. Empezamos a hacerla distinta y los seres humanos nos sentimos más seguros. Frida Kahlo miró el arte distinto, ¿ya? Y se atrevió, como Van Halen. ¿Por qué voy a ser tan rebelde? Voy a perder haciendo cosas tradicionales. Y lo hizo. Tuvo rechazos, tuvo vítores. Pero lo importante es que Frida Kahlo repensó las cosas. Ojo, pero lo repensó desde el punto de vista de la innovación en la estrategia, no ese repensamiento que es invertiré 2 máquinas en su secuencia, o simplemente porque estoy usando gafas rojas lo he repensado. Lo repensó desde el punto de vista del arte. Y más allá de que Frida Kahlo, existe una escuela de pensamiento Frida Kahlo, una escuela de arte al estilo Frida Kahlo. Madame Walter fue una esclava negra en Estados Unidos, que obtuvo la libertad administrativamente, por decirlo así. Hubo un momento en la historia de Estados Unidos en que se podía conseguir la esclavitud cumpliendo ciertas condiciones, y ella observó como esclava y como mujer que tanto ella como otras mujeres, especialmente las negras, tenían que lavar la ropa con un jabón que producía daño en la piel. Y ella dijo 2 cosas importantes en la innovación. Voy a estudiar la tecnología un poco para ver un jabón que no dañe las manos, pero también, como sé que puede salir caro, ojo, como sé que puede salir caro, ese es pensamiento en función de los sistemas colindantes. Un sistema colindante puede ser el sistema que garantice que la innovación y la tecnología llegue a un precio accesible a las personas, porque a veces no lo llegan. No estoy pensando en un Tesla de $1.000.000, estoy pensando que el Tesla puede costar $1.000.000, pero hay tantas formas de pago o formas de garantizar su pago, que va desde la subvención a créditos, para hacer que el Tesla se masifique, ¿ya? Muchas veces la gente que trabaja en innovación no piensa en eso, porque dice que eso no es innovar. Pues al revés, eso sí es innovar. Y Madame Walker lo pensó así, dijo, a ver, pensemos en algo que no dañe. Conversó con gente y sí consiguió un producto de limpieza que dañaba mucho menos. Al día de hoy eso ha evolucionado. Pero también dijo, pero ¿cómo hago yo que la gente lo use? Entonces generó un modelo que hoy en día es el modelo Jambal, o el Jambal es una evolución del precio de distribución y comercialización. Es decir, ella, sin ser experta, pero observando y pensando en esa solución que nadie había pensado, porque ella puede haber dicho, un sistema de distribución en tiendas, que es a veces lo que pasa con e-commerce, que dicen, no, yo tengo una ferretería y ahora voy a vender por comercio electrónico, pero sigo pensando como ferretero, ¿ya? No sigo pensando que con un e-commerce, que a lo mejor ni siquiera lo necesito, voy a vender de una manera distinta, voy a vender productos focalizados, productos que no vendo, productos para millennials o productos para gente de la economía dorada, etc. Y ella lo miró de esa manera. Y lo menciono porque es una gran olvidada. Y Ellen Johnson Sirleaf, presidente de Liberia, que independiente de lo que uno pueda leer como política y de la politología, que a veces la alaban y otras veces la critican, es que ella se encontró con un país, acoto, Liberia es un país del invento del colonialismo, fue un trozo de tierra que los imperios coloniales o los estados colonialistas hace más de 100 años dijeron, en este trozo de África tiraron una flecha, una regla, marcaron un territorio, vamos a mandar a todos los negros de Estados Unidos que van a ser libres y no quieren quedarse en Estados Unidos y que quieran volver al África. Pero como en el África no los van a aceptar porque pueden ser de siguientes generaciones, van a ser rechazados por su cultura, les vamos a dar un territorio. Marcaron con la regla un territorio y fundaron Liberia. Es decir, un país sin democracia, sin estructura, etc. Muy complicado hoy en día. Y digo esto para que si leemos de Liberia, no pensemos que es un país complicado, sino que es un país que lo hicimos nacer complicado, ¿ya? Pero más allá de eso, Ellen fue una de sus tantas presidentas y ella se encontró con un país, obviamente, con un sistema de salud absolutamente destrozado. Algunos dicen que no tiene sistema de salud. Ella dijo, ¿cómo mejoró la salud en mi país? ¿Ya? Porque de una u otra manera es mi gente. Y generó una forma
de relacionamiento a nivel internacional en donde básicamente podría llamarse hoy en día vendió bonos de salud, que hoy día se conoce como, por ejemplo, canje de deuda. Yo genero ciertas acciones, pero tú me reduces la deuda. Pero ella fue más astuta porque no canjeó deuda, porque la deuda es una contabilidad que en el ciudadano no se ve. Es decir, yo busco la democracia, pero quiero tener dinero acá y lo voy a administrar con mis cuentas, no que vengan inversores, ¿ya? Para la época en que lo hizo, fue una innovación muy rechazada por los organismos internacionales, pero después se dieron cuenta que era un modelo que hoy en día se ha abrazado y tiene diferentes formas. Pero ella pensó en que no era un juego contable, sino que simplemente era tener dinero, porque la gente vive con dinero. Y con eso quiero ir cerrando mi presentación y voy a hacer 2 reflexiones. Como dije inicialmente, no quiero centrar esto en que yo hablé, sino que, o que estos son los casos. Hay miles de casos. Los estamos publicando en charlas a través de la academia. Estoy compartiendo la información con muchas universidades, Universidad Internacional del Ecuador, UISEC de Quito, Universidad San Francisco de Ecuador, la Universidad Santa María de Chile, la Universidad Politécnica de Cataluña, Eurecat Academia en España, Sileve, la revista Sileve, la revista Iteora, la Universidad de las Américas en Ecuador. Estamos compartiendo conocimiento. CITEC en el Ecuador, LATAM Sostenible en Centroamérica, pero en donde no queremos que las personas se queden con que, leí un concepto y qué maravilloso el concepto, sino, el concepto me abrió la mente a pensar nuevas cosas. ¿Cuál es el relato de la innovación en la historia de la estrategia? El relato de la innovación ha pasado fuerte por su formalización, principalmente dominado en el ámbito de las organizaciones. En el ámbito de la sociedad ha estado dominado porque los grandes organismos internacionales han tratado de que las innovaciones estén controladas dentro de ciertos cánones. De un lado u otro, bajo diferentes ideologías, modelos económicos, pero lo han intentado hacer. Pero lo que no han detenido es que a nivel del día a día en las personas, las estrategias las estamos haciendo diarias. Y nacen con cosas que fácilmente se pueden poner en la práctica, porque las personas lo que buscamos es que la solución funcione. Cosa que a veces las organizaciones y la sociedad, a través de sus organismos, en entidades como lo que se llama sociedad civil, que en el fondo son organismos regulados por personas con intereses, estados, movimientos políticos, religiones, etc., tratan de controlar el poder, las personas buscan estas soluciones que curiosamente son de beneficio de todos. Muchos dirán que a lo mejor los músicos ganan dinero. Gandhi ganó la fama. Los que patentaron la pinza, la patentaron, ¿ya? Y a lo mejor esa mujer anónima ha quedado en el anonimato eterno. O a lo mejor esos médicos que han generado formas de atención rápida a heridos en el sistema de salud han sido olvidados y los hospitales han patentado los tratamientos de urgencia, etc. Sí, puede ser, pero los beneficios se han visto permeados en la sociedad. En ese sentido, ¿qué ha aportado la innovación? Frescura a la estrategia, volviéndola a su lado más humano. No quiere decir que la estrategia nunca ha sido inhumana. No, la estrategia es ser fluida y flexible. Lo que no hay que perder es la humanidad. Y por otro lado, la estrategia ha aportado estructura y finalidad a la innovación. ¿Cuál es el rol de los educadores en toda esta historia? Recuperar la flexibilidad intelectual. Y lo otro, siempre se corre el riesgo de que la innovación la convirtamos en una religión y la estrategia en una férula. Con eso quiero dar por terminada mi charla de bienvenida. Nuevamente doy las gracias a todas las instituciones que he mencionado, a la academia y al doctor Melio Sáenz y al doctor Rafael Roldán por haberme considerado y haber presentado mi caso a la academia y haber sido aceptado por unanimidad, a mis padres, mis hermanos, mis hijas y por supuesto a Joana, quien ha estado presente en todo este trabajo que he hecho en todo este tiempo. También por supuesto a colegas, profesores y a muchos compañeros de trabajo que les invito a ver y que conozcan porque son personas que han evolucionado en su forma de pensar, luego de trabajar conmigo y que ellos me han enriquecido esta forma de pensamiento, y obviamente a muchas personas anónimas que he conocido a través de charlas y conversaciones, estudiantes de diferentes sitios con los cuales he trabajado, colaboradores y clientes que también han ayudado a enriquecer esta mirada.
Muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches para quien nos esté escuchando de diferentes lados. Muchas gracias, Cristian, esta brillante exposición. Realmente me hiciste trabajar en vano, porque yo había preparado todo un discurso de bienvenida sin acordarme de la amistad que nos une y sin recordar tu capacidad y tus dotes intelectuales. Sensacional, me ha encantado tu presentación. Un relato antidogmático, esencialmente antidogmático, y abierto a la teoría de la complejidad. No sabía que caminabas por esos caminos de Edgar Morin, Así es. pero sensacional. Y los recuerdos de Maturana, su autopoiesis y todo su discurso sistémico, realmente nos ha conducido a tratar de identificar el valor de la cosmovisión andina que todavía no ha sido reconocido en el mundo y que tú lo pones en relevancia todo el tiempo. Es que nosotros podemos aportar, porque Así es. nuestros elementos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra educación, incluso nuestra historia y geografía, ha sido ignorada por los grandes centros de desarrollo y de generación de conocimientos. No sé si son sentimientos personales únicamente, pero yo siempre he pensado que es más fácil ser primo del cardenal a que el cardenal sea mi primo, porque mi Así es. convocatoria es mucho menor. Así es. Cristian, en un escenario dominado por conceptos económicos que lastimosamente en nuestros países han sido llevados a una dimensión economicista en donde las finanzas toman las decisiones, tu llamado al desarrollo de la creatividad y ese incentivo a que primero construyamos nuestra identidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es simplemente sensacional. Es simplemente sensacional. Y ese fortalecimiento de nuestra conceptualización, porque para mí una de las debilidades que tenemos en estas zonas es que usamos mucho conceptos de formación. Y el proceso de formación lo único que hace es provocar interpretaciones. Y cuando queremos ponernos de acuerdo, no recurrimos al concepto, sino a las interpretaciones. Entonces se hace bastante difícil conversar. Pero bueno, no es solo un llamado tuyo a fortalecer la conceptualización, sino que en esta presentación realmente fortaleces conceptos como el de la innovación, como el de estrategia, para el cual yo me vanagloriaba de que tenía ya un concepto casi matemático de la estrategia. Y claro, que luego de esta presentación me doy cuenta de las limitaciones de mi interpretación. Yo recurría a a un grafo georientado de información en donde los nudos representan el estado del sistema y las aristas te unen esos nudos. Y entonces yo decidí que la estrategia entre un nudo y otro es el camino que nos lleva exactamente entre ese nudo y otro. Ya estaba bonito. Me mandaste a pensar nuevamente. Pero estoy seguro que era fluido y flexible. Cristian, tú conoces el espíritu que nos animó a armar esta Academia Ecuatoriana, Así es, sí la conozco. para la cual, para alcanzar una membresía en la cual no es necesario tener la nacionalidad ecuatoriana.
y tampoco es recurrir a aquel ardid de los políticos que dicen que el Ecuador se identifica con la línea ecuatorial, es decir, una línea imaginaria, un país imaginario equidistante de los polos. No es eso. Es una realidad que desde aquí queremos proyectar regionalmente y ojalá expandir las fronteras. Esperamos colaborar todos en esa misión. Y la segunda condición no exige tener un título de ingeniero, Ujú. sino haber trabajado en áreas afines. Así es que estoy muy emocionado de recibirte. Gracias. Conozco tus alcances, tus aspiraciones y ese sentido de trabajo y de calidad que tienes, Cristian. Gracias. Este es tu espacio, tienes lo que tenemos, lo que podemos ofrecerte, ya lo tienes, y lo que necesites y pienses que nosotros podemos contribuir, pues ahí estamos. Inclusive la disciplina y el manejo del tiempo, Cristian, que es bastante precario en muchos casos. En muchos casos, así es, así es, así es. Y a los amigos que han participado, que han asistido a esta notable conferencia de Cristian, pues tomen contacto con nosotros, les envié una dirección electrónica ingeniería2022@gmail.com, que estaremos gustosos en tener contacto y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora esperemos eh, pasar a documento escrito todo lo que nos has dicho, pero vamos a hacer un libro probablemente. Sí, estoy preparando el documento final que me has pedido, ¿ya? Exacto. Estoy sistematizando, ya ves que son muchos temas, va a salir un artículo que va a ser distribuido por la academia y obviamente esta presentación también va a ser distribuida por la academia. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Muchas todos quienes gracias han asistido. por los presentes. Y si tienen interés de asistir a nuestras próximas reuniones, pues envíennos sus direcciones electrónicas o el WhatsApp, su dirección en WhatsApp. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias.